Bueno, vamos a explicar el bloque, dentro del bloque 3 el tercer apartado, que se refiere, como podéis ver, al imperialismo. Comenzamos enseñando un mapa conceptual general del bloque 3, que va del periodo 1870 a 1918, para que podáis colocar el imperialismo en el lugar que ocupa. Recordad que en economía, en el primer vídeo, en el primer apartado, hemos estudiado que se produce una fuerte crisis económica en 1870, que va a provocar, por un lado, la segunda revolución industrial y, por otro lado, la expansión o la aparición, del imperialismo. Entonces, evidentemente, esta carrera imperialista va a provocar tensiones entre las potencias europeas que desembocarán en la Primera Guerra Mundial. Y por eso es interesante que miréis este mapa conceptual que tenéis en el plan. Ahora ya nos vamos a pasar a estudiar el imperialismo propiamente dicho, y lo primero que hay que hacer es definirlo. El imperialismo se define como la conquista por parte de Europa, en este caso, de una serie de países llamados las metrópolis, de territorios, ¿vale?, que serían las colonias, y en este caso sería a finales del 19, principios del 20, y se trataría de la conquista fundamentalmente de África, Asia y Oceanía. La conquista de territorios ha existido siempre y existen diferentes tipos de conquistas o imperialismos o colonialismos. El primero se llama colonialismo moderno, mercantilista, y se desarrolla principalmente por España y Portugal, también Inglaterra o Francia, durante el siglo XVI hasta el XVIII. Después de la primera revolución industrial se produce ya el colonialismo industrial, que sería durante el siglo XIX, y luego ya el que nos ocupa, y sería el imperialismo, que sería de finales del XVIII hasta la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy en día existe lo que se llama el neocolonialismo, que se caracteriza por un control económico y no político, porque las colonias ya se han independizado. Siguiendo rápidamente, aquí podéis ver un mapa de los diferentes imperios coloniales. Destaca el de color rojo, el más amplio, el británico, y luego ya el azul, que sería el francés. Lo iremos viendo, ahora lo veremos. Bueno, aquí tenemos una animación que tenéis en el blog donde aparecen primero las causas, que las analizaremos después, del imperialismo, y lo que me interesaba eran los grandes imperios, porque aquí podéis verlos uno a uno. Tenemos, por ejemplo, este sería el Imperio Británico, tenemos, por ejemplo, Canadá, Australia, la India y toda África de norte a sur, desde Egipto hasta Sudáfrica. El siguiente imperio colonial sería el francés y ocupa toda la África occidental. Pequeños imperios, por ejemplo, el español, que es muy pequeñito, tiene solamente nos queda Cuba, el Sáhara o, por ejemplo, Filipinas, o, por ejemplo, el portugués, que también era muy amplio, Angola, Mozambique y Brasil. Otro imperio pequeñito sería el belga, el Congo belga. Bueno, en este mapa podéis actuar, como ya hemos dicho, colocando los diferentes colores a los imperios que correspondan. ¿Vale? Lo podéis hacer porque lo tenéis en el plan. Lo siguiente que quería comentaros eran las causas del imperialismo. Existen varios tipos de causas. Las económicas se refieren sobre todo a la búsqueda por parte de Europa de fuentes de energía, materias primas, mano de obra barata, para que trabajen las plantaciones de los blancos, que se quedan con todos los territorios ricos de las colonias, así como mercados donde puedan vender sus productos manufacturados. Las causas políticas se refieren sobre todo al prestigio que da a un país europeo conseguir un gran imperio. Esto es lo que les ocurrió a alemanes e italianos, que al unificarse tarde, a finales del XIX, pues querrán crear ese gran imperio para aumentar su prestigio. Dentro de las causas ideológicas tenemos, pues el racismo y la conciencia de que el hombre blanco es superior y por lo tanto tiene la misión civilizadora, evangelizadora sobre el resto de razas, africanos, de África o de Asia. Y luego también causas de carácter demográfico como válvula de escape a la presión social que se ejerce en Europa por parte de la mano de obra. Bueno, ¿cómo fue la colonización, la conquista? Pues muy rápida, porque la superioridad militar europea era evidente y además teniendo en cuenta que si no creaban problemas, conflictos entre las tribus indígenas y así los debilitaban. ¿Qué tres tipos de colonias se establecen? Bueno, pues los tres tipos de colonias las tenéis explicadas también en la clase. Tenemos por un lado en el tema de clase las colonias de explotación, las de poblamiento de dominios y los protectorados. Las de explotación, pues allí la población indígena es mayoritaria, hay un puñado de blancos, el gobernador es blanco, que reparte la tierra entre los blancos para crear esas plantaciones y que, pues no tiene prácticamente ninguna autonomía, sigue las directrices de la metrópoli.
ese gobernador blanco y es minoritario. Luego tenemos los dominios, que sería por cuestiones climatológicas, la población de la metrópoli quiere emigrar allí, sería el caso, por ejemplo, de Australia o de Canadá británico. Entonces hay una población blanca muy abundante que da origen a un gobierno y a un grupo de funcionarios blancos que sí que disfrutan de cierta autonomía con respecto a la metrópoli. Y por último, los protectorados. Se trata de colonias que cuando llegan los europeos ya son un estado estructurado con un monarca y ese gobierno indígena lo mantienen y colocan uno paralelo, blanco, que será realmente el que gobernará. Bueno, aquí tenéis también en el blog una serie de vídeos en donde pues se os explica la colonización de África y de Asia. Yo voy a ir ya directamente a las consecuencias. Las consecuencias para la población indígena son bastante negativas porque disminuye mucho su número y porque evidentemente van a provocar serios problemas dentro de ellos. ¿Vale? A nivel medioambiental, evidentemente, pues supone el inicio de la destrucción de estos continentes, tanto África como Asia como Oceanía. Además, por otro lado, se quedan sin las tierras porque se las reparten en plantaciones de los blancos. Además, se convierten en mano de obra esclava barata, régimen de semi-esclavitud o esclavitud total. Y además supone un fuerte impacto cultural porque se pierden las tradiciones y las creencias religiosas originarias. Evidentemente también tiene algo bueno, por ejemplo, las mejoras médicas, pero evidentemente también supone un serio problema porque esto hará disminuir la mortalidad y aumentar muchísimo se producirá la explosión demográfica con el aumento de la población. Bueno, he ido muy rápida, pero espero que os sirva.